A grosso modo hemos visto, digamos, un solo tipo de controlador, que es el controlador de temperatura. Un minuto, por favor. Nati, tráeme mi texto, por favor, está en el escritorio. Entonces, hemos dado un repaso general, pero ahora voy a aprovechar de lo último que he hablado, que son los elementos finales de control, antes de entrar ya a los instrumentos ya más específicos, ¿ya? Voy a compartir con ustedes la internet, porque si no tendría que ser una gráfica en el pizarrón para poder describirles este elemento final de control, que es ampliamente utilizado en la industria. Entonces, muchos de ustedes, cuando tengan oportunidad de ya estar en el campo laboral, muchos equipos de control están comandando, digamos, estas famosas válvulas, que son válvulas que tienen un servomecanismo que permite abrir y cerrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño diagrama. No sé si pueden observar. Acá está un elemento final de control. Fíjense que aquí arriba entra una cámara de aire y luego tiene un resorte que permite, digamos, acá tiene un regulador, y de tal forma que si entra demasiado aire, esa señal que hemos dicho, señal universal de 3 a 15 PSI, eso hace una presión de tal forma que este vástago puede, digamos, bloquear el paso del fluido. O sea, aquí entra el fluido y entra. Este, por ejemplo, es un elemento final de control. ¿Ya? Si quieren pueden, bueno, si quieren les saco una fotografía y les mando a WhatsApp. Esto tendría que haber dibujado en el pizarrón, pero estoy seguro que en internet no existe. Entonces, voy a sacarle una foto mejor y les voy a mandar. Entonces, voy a ingresar a internet para verlo con más detalle. Vamos a ver válvulas de control. Aquí hay una, por ejemplo, ¿no? A ver. Aquí está, fíjense, casi todos llevan un mismo patrón de diagrama, ¿no? Pero quiero ver un diagrama mucho más sencillo. Todos son equipos, ¿ya? Acá vamos a ver esta. A ver. Es muy parecido a lo que les he mostrado, ¿no? Entonces podemos revisar un montón de estas válvulas de control, ¿no? Este, por ejemplo, es con una cámara de aire. Toditas llevan una cámara en la parte superior, fíjense, y es la que ejerce presión sobre el resorte, ¿no? No hay un diagrama. Entonces también es muy parecido. Aquí está. A ver, vamos a ver si podemos entrar a esto. Aquí está, jóvenes, miren. Esta, por ejemplo, es una... Están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la idea general de estas válvulas de control, o sea, tienen que tener en mente de que
que se llama, todos llevan más o menos un esquema de esta naturaleza. Les explicaba, esta parte superior es donde ingresa, digamos, el control de la señal neumática del controlador. Acá está el controlador, debe mandar una señal universal hacia el sistema, de tal forma que cuando ejerce presión en esta cámara superior, empuja, digamos, este resorte. Y al empujar este resorte, este posicionador, pues nos indica si está completamente abierto, si está en la parte superior, que es decir que está completamente abierto la válvula. Acá de repente está el 40% restringido, ¿no? 50%, 60%, etcétera, hasta que totalmente cerrado, digamos, ¿no? Entonces también esta es una gráfica didáctica que permite, digamos, ver la posición de la válvula que está regulando seguramente el flujo, digamos, un flujo térmico a proceso. Acá, por ejemplo, entramos, está el obturador, pasa el fluido y va al sistema, ¿no? Entonces, tiene que haber la existencia de un controlador que accione. Según el diagrama de retroalimentación, hemos visto que en la parte superior está el controlador. Esta tiene que necesariamente recibir una señal del elemento primario y luego, pues, suministrar presión a esta válvula para que haga las correcciones correspondientes, ¿no? Entonces, podemos, ya podemos ver equipos mucho más ya de planta, ¿no? Esta, por ejemplo, es típico. Esta es una válvula. Esta es una válvula que seguramente está controlando. Este es un elemento final de control. Recuerden, esta válvula que permite regular el flujo de un sistema, aquí por ejemplo no vemos cuál es la directriz del... Bueno, generalmente estas válvulas tienen una flecha que indica la dirección del fluido, pero si ustedes pueden observar acá, aquí hay un regulador de presión que seguramente con la ayuda del controlador que está acá, permite la admisión a la cámara y esta acciona después de este planta. Es decir, desde la sala de control se acciona esta válvula de control o elemento final de control. Entonces seguramente está pasando un determinado fluido y también eso está estandarizado. Cuando son de color verde, generalmente están controlando agua de refrigeración, ¿no? En este caso no es temperatura, sino es agua de refrigeración. Ahora, lógicamente, ahí tienen un diagrama básico de esa válvula. El principio es lo mismo, ¿no? El vástago, el posicionador. Aquí hay una empaquetadura. Enseguida vamos a hablar de estas empaquetaduras. Estas empaquetaduras son especiales. Anótense, por favor. Uno se llama la prensa estopa y otro es el sello mecánico, ¿ya? Espero que se hayan anotado. Uno es la prensa estopa. ¿Ya? Uno es la prensa estopa y el otro es el sello mecánico. ¿Qué es la prensa estopa? Porque recuerden que este vástago que están viendo, cuando viene la acción de la señal neumática, esta se puede bajar o puede subir según lo que está el resorte, digamos, accionando. Pero la fricción hace de que, fíjense, el fluido cuando ingresa, a veces inunda el sistema y puede chorrear. Ustedes, por ejemplo, en su jardín deben tener una pequeña válvula y en esa válvula ustedes accionan manualmente la mariposa, pero cuando se gasta, digamos, en el tiempo, llega a gotear, digamos, del vástago, empieza a lagrimear la válvula. Eso quiere decir de que su prensa estopa está ya relativamente gastada, hay que cambiar de empaquetadura y ya está. Esa, por ejemplo, es un ejemplo típico de una prensa estopa, ¿no? Alguna vez en su examen les he preguntado qué es la prensa estopa. Entonces, como estamos en internet, vamos a entrar rápidamente a lo que son las prensas estopas. Prensa
estopa. Fíjense, yo he puesto prensa estopa y ya está. Voy a poner imágenes que la teoría ustedes pueden ver. Aquí son diferentes tipos de prensas estopa, pero quiero ver una más específica, ¿no? Esto forma parte de una prensa estopa, pero estos son eléctricos, ¿no? Aquí podemos ver. Aquí está. Miren, esta, para que tomen en cuenta, voy a abrir este, voy a visitar esto. Fíjense, acá está el vástago, ¿verdad? Este vástago, aquí hay una estructura, este de color amarillo, es una estructura propia de un equipo, digamos, ¿no? Pero en esta parte, acá tienen, qué sé yo, un anillo, de tal forma que este triángulo que están viendo, y para abajo hay una especie de colchoncitos rojos. Estos colchoncitos rojos, en la medida que ustedes van apretando, por ejemplo, estas tuercas verdes arriba, en la medida que se va apretando, toda la estructura empuja. Y cuando empuja, es como si estuvieran apretando la garganta de este vástago. Entonces la empaquetadura se encarga, fíjense, y diagonalmente sella exactamente cualquier tipo de rotabilidad. Fíjense aquí, dice, hay una rotabilidad de este eje, pero esta empaquetadura y de esta forma como se está apretando, se llama la prensa estopa, ¿no? Entonces, esta es la única forma que los mecánicos se han ingeniado en forma manual, poder sellar sistemas rotativos cuando están sometidos a fluidos como el agua o cualquier otro fluido. Y este sello generalmente es un sello de grafito, a veces lo diseñan de otros materiales como el bitón. El bitón es un material bastante noble que resiste también aspectos corrosivos y también de temperatura, ¿no? El bitón, pueden anotarse también con B chica, bitón. Es uno de los materiales más nobles que existe, digamos, para los sellos mecánicos, ¿no? O en este caso, sellos como la prensa estopa, ¿no? Entonces, podemos visitar un montón de... Este también es una prensa estopa, pero generalmente son pasacables. Aquí está, miren, en este sector de esta bomba también hay esto es una prensa estopa. Se aprieta porque si no el fluido que viene a alta presión, etcétera, suele chisguetear por acá, ¿no? Aquí hay detalles de algunas prensas estopas, ¿no? Fíjense, el anterior aquí está justo. Por el ajuste de estos, acá adentro se sella, pero ya no se está mostrando el vástago. Aquí está, este es el material que se utiliza para las famosas prensas estopas, ¿no? Son pitas grafitadas jóvenes, ¿no? Las pitas grafitadas son las que se utilizan en, qué sé yo, en estas prensas estopas. Voy a mostrarles este tipo de prensas. Estos se llaman pasamuros en realidad, ¿no? Estos son pasamuros eléctricos, son tipo prensas estopas. Acá tienen, fíjense, las válvulas. Estas válvulas, cuando se accionan, el fluido a veces puede escapar por la parte superior, pero en esta parte se tiene, digamos, la cobertura de la prensa estopa, ¿no? Vamos a buscar el sello mecánico. Esto es mucho más específico. Sellos mecánicos. Estos tienen unas pistas. Fíjense. Estos son, aquí están. Estos son los famosos sellos mecánicos que están diseñados para alta rotabilidad en presencia de fluidos. Hay sellos mecánicos que tienen una pista de cerámica y hay otros que tienen pistas de grafito. Entonces, pueden ustedes
curiosear estos sellos mecánicos que se utilizan mucho en estos elementos finales de control y también se utilizan en bombas, ¿no? Entonces, es típico, uno de los resortes es fijo y el otro sistema va anclado, digamos, al eje, ¿no? Bueno, podemos ver inclusive páginas de YouTube cómo se instalan. Aquí, por ejemplo, hay un diagrama, cómo es la instalación. Acá pueden ver el eje de alta rotabilidad y acá están las dos pistas que se juntan a la hora de la rotabilidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, deseo que ustedes investiguen un poco sobre las prensas estopas y sellos mecánicos, porque voy a preguntarles posteriormente. Yo ya no voy a tocar esta temática. Voy a aprovechar para entrar a YouTube, porque en algún momento he visto también la instalación de prensas stop. Vamos a ver cómo se llama esto. Prensas, no, instalación de sellos mecánicos. Y aquí está, fíjense, este es típico de las bombas, como cambiar un sello mecánico de una bomba de agua. Ustedes pueden visitar cualquier página web. Aquí está ahí un sello mecánico. Estas son las famosas Sealco, ¿no? Son universales. Ahí está instalando un sello mecánico. Entonces, ustedes en sus horas libres pueden ver estos sellos mecánicos, ¿no? A ver, vamos a visitar esta. ¿Qué dicen? El eje. Bueno, entonces yo deseo que ustedes puedan ver cómo es la instalación de estas celdas. Ya, yo rápidamente voy a, fíjense, es típico de las bombas. Vamos a poner. Bueno, ya es bien específico, ¿no? De los sellos mecánicos. A ver, voy a ver si... Aquí, por ejemplo, bueno, está en inglés. Está hablando de sellos mecánicos de grafito, ¿no? Estos son los famosos asientos para las prensas estopas, ¿no? Aquí están. Estos son ya estandarizados.
Ese anillo lo está cambiando. Y aquí abajo van a ver un tornillo. Tiene rotabilidad por ahí. Aquí está. Bueno, hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces, fíjense, ahora está apretando la empaquetadura y aquí, aquí voy a pararle. Fíjense, este es el que empuja al sello mecánico y este tuerca que ven debe coincidir acá, este interno, y de esa manera se sella el sistema. Bueno, ustedes pueden, como les decía, en sus horas libres, revisar un poco, ¿no? Aquí está ahí una válvula, ahí está. Ahí está la válvula, el elemento final de control. Ujú. Ahora vamos a adelantar un poco. Ahí está explicando, ¿no? Ahí está la presión, el resorte, vástago. ¿Ya? Bueno, vamos a ir pasando. Solamente es referencial lo que le estoy dando, ¿no? Este es un desarmado total de una válvula de control. Sí, es muy específico ya. Lo que ustedes tienen que saber acá es que estas son las que permiten el flujo de un sistema de control, ¿no? ¿No? Entonces hay bastante información sobre válvulas. Ujú. Bueno, vamos a pararla ahí. Bueno, nos entregamos nuestra clase. Ya está. Entonces, recuerden que los elementos finales de control son ese tipo de válvulas que hemos podido ver, ¿no es cierto? Me están viendo, ¿no? Aquí ya he parado la... Sí, doctor. Ya. Doctor. Entonces, solamente por un aspecto referencial les he dado estos elementos finales de control. Pero recuerden que en este caso hemos hecho específicamente, qué sé yo, el que regula un flujo. Pero más adelante vamos a ver, digamos, otros sistemas. Por ejemplo, una resistencia eléctrica también es un elemento final de control. ¿Ya? Eso vamos a ver cómo se instala. ¿Ya? Entonces, con esta parte podemos cerrar, digamos, la parte de la clasificación que hemos hecho según
lo que hace, digamos, el instrumento, ¿no? Entonces hemos hecho dos clasificaciones generales. Una clasificación que hablaba solamente de acuerdo a lo que hace un instrumento, es decir, la función que hace. Ahí hemos visto instrumentos ciegos, indicadores, etc. Ahora vamos a ver en función de la variable de proceso. En función de la variable de proceso, generalmente en este sector ya tenemos que catalogar a los instrumentos que gobiernan, digamos, las 4 variables que hemos mencionado: temperatura, presión, nivel y flujo. Entonces, podemos también ampliar a otros parámetros como la humedad, la temperatura del rocío. Por ejemplo, dice, esta clasificación corresponde específicamente al tipo de las señales medidas, siendo independiente del sistema empleado. Por ejemplo, un transmisor neumático de temperatura tipo bulbo y capilar. Este es un instrumento para medir la temperatura. A ver, ¿qué quiere decir esto? Voy a sacar un instrumento. Aquí tengo un instrumento que ya está instalado. Acá. Ustedes pueden ver, los que por primera vez están viendo esto. Este es un equipo llamado termostato. Aquí está, miren. Acá pueden ver, en mi brazo derecho estoy manejando un bulbo donde está confinado un determinado gas. Después hay un tubito capilar. Parece un alambre, pero es un tubo capilar, joven. ¿Sí? Es un tubo delgadito que está haciendo su transmisión de esta cámara por este tubo capilar, ¿no? Y este tubo capilar viene aquí a un diafragma para que pueda comandar el sistema. A ver, voy a desarmar este sistema, que hoy no va a ser la clase de instalación de termostatos, sino va a ser una cosa mucho más genérica, ¿no? Un segundo. Sí, exacto. Ya. A ver, voy a, en líneas generales, explicarles este equipito que es el termostato. Ya. En realidad, tal vez no vale la pena que lo desarme, pero un termostato consta, vuelvo a decirles, de un bulbo. Aquí está el bulbo. Luego de un tubo capilar, un diafragma que está interconectado a un sistema eléctrico. Entonces acá ustedes pueden ver una escala para regular la temperatura. ¿Escuchan un sonido? ¿Escuchan? Un clic, clic, dice. ¿Ve? No, doctor, no se escucha. ¿No se escucha? No, A ver. A ver acá. ¿Escuchan? Tampoco, doctor. Perdón. A ver aquí al micrófono. Hace un clic, clic. ¿Dónde está la pasada? No, largo, no, extremo. Voy a desarmarlo.
Vete Armando. Ya está. Les voy a... Estamos haciendo ya la parte de instrumentación. Voy a enseñarles a conectar este sistema. Entonces, de momento que quede bastante claro que estos termostatos obedecen a una clasificación que es la variable de temperatura. Pero cuando decimos variable de temperatura, fíjense, estamos combinando un sistema que teóricamente es sensible, digamos, a la temperatura. En este caso, un gas confinado en este pequeño bulbo. Entonces, cuando está confinado un gas, la señal de la presión de vapor es casi inmediato. Ustedes han de tener la experiencia de ver a mucha gente utilizar, por ejemplo, una vela o echarle agua caliente a una garrafa cuando está en funcionamiento. ¿Cuál es el objetivo de echarle agua o prenderle fuego en la base de la garrafa? Es aumentar la presión de vapor. Entonces, basta que le echemos agua a 40 grados centígrados, incrementamos la presión de vapor. Entonces, imagínense que esto fuera una garrafa, ¿no? Una garrafa, entonces lo que yo hago es apretarlo y le estoy dando 37 Celsius. Al darle 37 Celsius, esa presión de vapor comunica a este tubo capilar. Y este tubo capilar, enseguida vamos a explicar por qué es el tubo capilar. Viene acá un diafragma y aquí comanda un interruptor. Ustedes pueden ver acá tres tomas. Esta, ¿no? 1, 2 y 3 tomas. Entonces, según el fabricante, pone una leyenda. Esta leyenda, ahí lo dice, tiene una P, tiene un 0, no, tiene una P, el 1 y el 2. ¿Pueden ver? El P, el 1 y el 2. Después tiene unas leyendas más abajo que dice el fabricante. Hay un rango de temperatura que dice que puede medir desde 30 Celsius hasta 150 Celsius. Después, ahí ven si hay algún amperaje. ¿No hay amperaje? Sí, doctor, creo que dice 16 amperes y 400 voltios. Sí, exactamente. 16 amperes y 400 voltios. Ahí está. No sé si logran ver. 16 amperios y 400 voltios, dice, ¿no? Y la marca que viene de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que fijarse en este... Sí. ¿Ahora me ven? Sí, sí lo vemos. Muy bien. Bueno, entonces entramos por partes, ¿ya? Ya están empezando a aprender a utilizar estos termostatos. Estos termostatos, ustedes también lo tienen en sus refrigeradores y posiblemente en algunos sistemas de calefacción. Entonces, recuerden, hay un bulbo que está confinado a un gas, un tubo capilar, un diafragma, y aquí hay un sistema de interrupción eléctrica. La P significa que es el común.
¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la letra P es el común. El 1 y el 2 vamos a ver prácticamente para qué está reservado. Generalmente, uno de ellos está para baja temperatura y el otro para alta temperatura, ¿ya? Entonces, voy a dejar claro, digamos, el manejo de este instrumento. Voy a borrar el pizarrón y rápidamente voy a hacer el diagrama del termostato. Pero bueno, estamos hablando de estas 4 variables, ¿no? Este es un instrumento que permite controlar la variable temperatura, que es un termostato. Este, por ejemplo, este es un controlador de temperatura. No podríamos decir que es un termostato, ¿no? A este se le dice un módulo electrónico para controlar la temperatura. Podemos tener módulos, esa es la clasificación general, jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, otro módulo, este módulo electrónico que están viendo, más adelante les voy a enseñar. Esto es para medir el nivel. El nivel, ahí pueden ver ustedes un pequeño diagrama. Aquí está. Fíjense, hay una especie de tanquecito en la parte inferior y hay 3 electrodos, ¿no? Un electrodo de referencia, un electrodo inferior y un electrodo superior, ¿no? Este es un instrumento, este es un módulo electrónico para controlar la variable nivel. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, podríamos decir instrumentos para gobernar la variable temperatura. Entre eso está el termostato y el módulo electrónico de temperatura. Si es nivel, pues será un instrumento llamado módulo electrónico para controlar el nivel. ¿Qué más tengo acá? Aquí hay también otro instrumento que sirve para gobernar la variable nivel también. Es otro instrumento, otro fabricante. Bueno, creo que sería eso todo. Aquí hay... Este es otro instrumento que nos permite controlar, digamos, la variable tiempo. Este es un temporizador cíclico, ¿no? Eso también vamos a ver la forma de aplicarlo en sistemas de reflujo o en sistemas de envío de señales eléctricas en forma intermitente, ¿no? Que prende, que apague, etcétera, ¿no? Entonces, vayamos a ver lo que es, en líneas generales, un termostato. Hemos hablado de temperatura y nivel, pero todos dirán presión. ¿Qué es de la variable presión? En la variable presión también hay instrumentos. Si fuera mecánico sería un presostato. Pero también hay instrumentos electrónicos como los que hemos hecho referencia antes, que son los elementos piezoeléctricos, que mandan una señal por haber apretado, digamos, ese elemento de cuarzo y manda una determinada carga hacia un tablero de control. Por ejemplo, los vehículos, cuando hace una persona el encendido, inmediatamente en el tablero se ve la presión de aceite. Hay una especie de lamparita de Aladino. Esa lamparita de Aladino tiene una aguja. Esa aguja, si tiene una posición X, significa que hay una presión del aceite de la caja, ¿no? Entonces, ahí dice oil y marca, digamos, esa señal, porque hay un pequeño diafragma que es un elemento piezoeléctrico. Entonces, basta que venga la presión del aceite, esa señal eléctrica va hacia el tablero, como una señal eléctrica, ¿no? Entonces, puede estar detrás de un puente de Wheatstone, entonces puede ser un tipo galvanómetro que está marcando, digamos, la presión. Pero usted estará midiendo una intensidad de corriente en miliamperios, pero en su tablero ustedes no lo están viendo como miliamperios ni milivoltios, simplemente ven una aguja desplazarse, donde dice una escala aleatoria, 0, 1, 2, digamos, y en 1 de repente es la referencia básica de que hay presión. Cuando no hay nivel de aceite, fíjense,
Si el aceite ha mermado en la caja por el uso, entonces la aguja va a acusar menos presión. Entonces, en algún momento, cuando el cerebro captura ese bajo nivel de aceite y ese bajo nivel de presión, el sistema electrónico que tiene, que se llama el cerebro, inmediatamente actúa y para todo el vehículo. Entonces, mucha gente queda varada en la calle y tienen que pedir auxilio para que haya solución. Y en algún caso, a veces los mecánicos tampoco se dan cuenta y prefieren derivar a un electrónico o a un eléctrico. Y el eléctrico, cuando hace el barrido a través del escáner, ahí detecta que hay bajo nivel de aceite. Entonces, basta ponerle medio litro o 1 litro de aceite y otra vez el vehículo entra en funcionamiento. ¿Por qué? Porque los sensores, los elementos piezoeléctricos, etcétera, inmediatamente son recogidos por el cerebro electrónico y cuando todo está en orden, el nivel, la temperatura, todas las variables que están asociadas, el sistema electrónico captura esas variables para que el vehículo esté otra vez en funcionamiento. Entonces, voy a hacer una pequeña aplicación de este instrumento. Entonces, alguien ha leído y decía 16 amperios y 400 voltios. Eso quiere decir que yo puedo instalar a este sistema hasta 400 voltios, pero ese tipo de energía no tenemos acá. Acá tenemos, lo corriente son 220 voltios. Antes en La Paz había 110 voltios. Por eso que cuando uno llegaba a La Paz, en los hoteles tenían una etiqueta que decía 110 y otros enchufes que decían 220 voltios. Porque había pugnas de empresas eléctricas que llegaron a Bolivia y entonces, si venían firmas americanas, venían con 110 voltios, ¿no? La Westinghouse, qué sé yo, equipos. Si venían los alemanes, 220 voltios, ¿no? Entonces, hoy en día, las Siemens, un montón de turbinas que están instaladas en Bolivia, toditas están instaladas a una frecuencia que son 50 ciclos por segundo y la diferencia de potencial son 220 voltios, ¿no? Entonces, ya no hay problema hoy en día con la diferencia de potencial. Les decía, su laptop, cuando vayan a Estados Unidos, a cualquier enchufe le ponen, tiene su regulador de voltaje electrónico y se carga su laptop, su celular, lo que sea. Pero antes, si ponían una diferencia de potencial distinta a la diseñada, pues se arruinaron y un montón de equipos se han quemado, ¿no? Entonces, vamos a ver con este ejemplo del amperaje. Entonces, decimos, si tenemos 220 voltios de alimentación y tenemos la información del fabricante que dice 16 amperios, esa es una herramienta inicial para ver si lo que vamos a instalar en adelante va a ser correcto. Ya está, he puesto una pequeña ley en el pizarrón que dice una clasificación según la variable de proceso. Entonces, según la variable de proceso,
hemos dicho de que podemos nosotros nominalmente decir temperatura. Si decimos la variable temperatura, podemos hablar de módulos electrónicos de temperatura, de control de temperatura, y también podemos hablar de los elementos sencillos como el termostato. Podemos meter también la cinta bimetálica, pero bueno, no quiero alejarme mucho con los ejemplos, solamente el mensaje básico es de que el fabricante de entrada siempre va a haber la posibilidad de que informe la intensidad de corriente que debe circular a través de este sistema o a través de este otro sistema. Aquí, por ejemplo, no tiene leyenda del amperaje. Pero bueno, como yo conozco esto, son 2 amperios, ¿no? Entonces lo he puesto ahí, ¿no? Si es un termostato, 16 amperios, 400 voltios, según lo que dice, y este otro es 2 amperios y 220 voltios. Para el primer caso, ¿qué nivel energético debe manejar un termostato? Como por ejemplo este que me he ido a comprar, por decirlo. Entonces, debo saber qué intensidad de corriente debe pasar. Y ahí me lo está diciendo máximo 16 amperios, ¿no? Entonces, aquí voy a darles una pequeña tarea. Y anótense, por favor, para su cuaderno de tareas. Hacer una inspección. Hacer una inspección. Se están anotando, ¿verdad? Bueno, el que esté grabando igual le va a pasar, pero mejor Sí, se... doctor. Sí. Hacer una inspección de los sistemas eléctricos distribuidos en un domicilio. Hacer una inspección de los sistemas eléctricos en un domicilio. Entre paréntesis pueden poner enchufes. Cuando digo enchufes, recuerden que hay, qué sé yo, generalmente los llaman hembra y macho, ¿no? Las hembras son los dispositivos que están empotrados en las paredes y los machos son las clavijas, ¿no? Los enchufes. Entonces, me tienen que avisar cuál es el amperaje que manejan estos dispositivos. Luego, se dan una vuelta por casa, van a encontrar disyuntores, van a encontrar cuchillas, van a encontrar, qué sé yo, no, aquí no tengo ni un disyuntor. A ver, denme un minuto.
Bueno, no lo encuentro. Pero bueno, he traído, por ejemplo, este es un enchufe, jóvenes. Miren. Este es un pequeño enchufe. Lo que he hecho es desarmarlo. ¿Para qué lo he desarmado? Para ver, digamos, la calidad de amperaje que utiliza este enchufe, ¿no? Entonces voy a acercar aquí. No sé si... Ahí está. ¿Pueden ver algo? ¿Alguna leyenda? Mm, 10, 18, 250 Aquí está. o 10, 16, algo así. ¿No? Entonces ahí dice 10, yo le doy 10, 16. 16. 16 dice. Ahí está. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Esto dice 10 a 16 amperios y 250 voltios. Dice, ¿no? Entonces, cuando uno enchufa acá, el sistema es capaz de tolerar, qué sé yo, 16 amperios máximo. O en ese rango que dice de 10 a 16 amperios. Entonces, fíjense que ustedes han debido tener experiencia que a veces ustedes sus clavijas lo enchufan para calefactar algo, pero en el tiempo han visto de que el enchufe ha empezado a recalentar y ha empezado a humear, si quieren. Y ustedes han sentido un olor a plástico, ¿no es cierto? Que es la baquelita que se está quemando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el enchufe con el cual ustedes estaban trabajando está sobrepasando el límite de la intensidad de corriente. Si dice el fabricante 16 amperios, ustedes deben respetar esos 16 amperios. Si alguien le está metiendo 17, 18 amperios, este sistema va a empezar a humear y a quemarse, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes me informen. He dado el ejemplo de los enchufes, pero entran a la ducha, tienen una potencia comprometida también, y podemos saber qué intensidad de corriente es. Lo mismo una plancha, una licuadora, una secadora de cabello, una computadora de escritorio, una laptop, qué sé yo, sus dispositivos para recargar baterías, etcétera, etcétera. Fíjense, de la laptop vamos a ver. De la laptop, ustedes saben que tiene este transformador. Acá lo mismo, el fabricante da todas las especificaciones técnicas. Yo voy a aprovechar. Ahí dice input o entrada 100 hasta 240 voltios de 50 a 60 ciclos, 1.5 amperios. Van a ver aquí en las dos penúltimas líneas. Ahí dice el voltaje, la frecuencia universal, fíjense, dice 50 a 60 ciclos en la penúltima fila, ¿verdad? Ahí dice input, que es la entrada. Bueno, lo dice entrada también en castellano. Y la salida dice, y la salida lo dice 19 voltios y 4.774 amperios, ¿no? Entonces, entra y sale. Y esas son las características de este sistema eléctrico. Y ustedes tienen que tener un amplio dominio. O sea, yo no voy a entrar, digamos, a explicarles, a instalar estos equipos, si ustedes no tienen idea cabal de qué es el manejo de la intensidad de corriente. Por eso yo ahorita puedo decir presostato, puedo usar termostato, un instrumento para la placa orificio, diferencia de potencial para el flujo, podemos ver el nivel, etcétera.
Entonces, me estoy deteniendo acá justamente para hacer un ejemplo. El termostato, cuando yo tenga que instalar en forma directa este sistema, el fabricante ya me lo dice. 16 amperes es lo único que puedes hacer circular el sistema. Entonces tienen que acordarse de su formulita. Potencia es igual voltaje por intensidad. Según el termostato, ya tienen el dato. Tienen el voltaje y tienen la intensidad. Entonces, la potencia para el termostato dice, nunca vamos a utilizar 400 voltios, vamos a utilizar 220 voltios. Y la intensidad de corriente es 16. Entonces, ¿cuánto es esto? 220 por 16, por favor. 3.520. 3.000 520. vatios. ¿Ya está? He puesto el ejemplo del termostato. El termostato nos está diciendo el máximo nivel energético que tú puedes instalar es 3.520 voltios, siempre y cuando lo enchufes el instrumento a 220 voltios. 400 voltios no hay en todo Cochabamba. Puede ser alta tensión, pero el domiciliar estamos hablando. Entonces, Doctor, disculpe. dime. Doctor, disculpe, un favorcito. Le quiero pedir permiso para poderme retirar de la clase. Lo que pasa es que tengo un examen parcial en unos 10 minutos. Ya, no te preocupes, retírate nomás. Te van a pasar el dato de tus compañeros. Estoy grabando. Ya no hay Gracias, problema. hasta luego, doctor. Hasta luego. Los que tengan examen se retiran nomás, no hay problema. Lo importante es de que sepan lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, si el cálculo está bien hecho, lo máximo que puede tolerar el instrumento en una conexión directa son 3.500 vatios. Entonces, si yo instalara el instrumento con una potencia de 4.000 vatios, voy a tener problemas. Por ejemplo, si calculo la intensidad de corriente, recuerden que va a ser la potencia, estoy poniendo 4.000 vatios. 4.000 vatios dividido entre 220 voltios. ¿Cuánto sale eso? 18,18. 18 amperes. Este valor es mucho mayor que 16 amperios, que según nos dice la fábrica. Entonces, si están excediendo ese amperaje del fabricante, estoy seguro que van a tener problemas. No pueden hacer una instalación con 4.000 voltios o con 4.000 vatios o 4 kilovatios. ¿Se ha entendido esta parte? Doctor, yo tengo una consulta respecto a esto que acaba de explicar. Yo me acuerdo que en instrumentación nos hizo averiguar la potencia de distintos dispositivos de nuestras casas, de las duchas, 4.200 watts o watts, de refrigeradores, etcétera. Ahora, mi pregunta es, doctor, la alimentación que nosotros tenemos de energía eléctrica es diferencia de tensión 220 y la potencia de nuestros dispositivos, digamos, una ducha es 4.200. En esta ducha también tendría que decir la corriente que soporta y nosotros tenemos que sacar a través de esta fórmula. Es decir, ¿están fijados la diferencia de tensión y también la potencia del dispositivo? No, pues para eso te sirve la fórmula, pues Miguel Ángel. La potencia es voltaje por intensidad, que eso es aprendido en física. Entonces el fabricante te puede dar la potencia o puede darte la intensidad, pero acabo de decir que el fabricante generalmente suministra la intensidad de corriente. Entonces hay que deducir el nivel energético por el cual debe pasar por este instrumento. Me he puesto un ejemplo, ¿no es cierto? He dicho, a ver, ¿qué pasa si yo instalo una ducha, digamos, de 4.000 vatios?
hago calentar agua, un calentador de agua eléctrico. Entonces, cuando enchufe 220 voltios, por el circuito va a circular 18 amperios. Pero rápidamente 18 amperios es superior a lo que el fabricante dice, porque el fabricante dice, ojo, si hace circular por mi estructura 16 amperios, está ok, pero superior a esto hay problemas, y ahí está el problema. Me he puesto un ejemplo de 4.000 vatios. El fabricante nunca te va a decir, enchufame 5.000 vatios, 7.000 vatios, nada. Te va a dar la intensidad de corriente y verás vos si estás manejando 110 voltios o 220 voltios. Eso tienes que hacerlo con un multímetro o pedir el dato exacto qué sé yo, de la oficina técnica, de la empresa donde se esté actuando. Pero en domicilio ustedes o sí tienen que tener un instrumento llamado multímetro, ¿no? Porque de otra manera no van a poner los dos dedos al enchufe para saber qué calidad de voltaje es. Tiene que tener un instrumento. Entonces, ese dato experimental, si quieren, más lo que ustedes van a aplicar, porque todos los instrumentos demandan una cierta potencia, digamos una plancha 2.000 vatios máximo, otros dicen 1.500 a 2.000 vatios, ¿no? La ducha es de 4.000 a 5.500 vatios, pero hay duchas que hoy en día están fabricando hasta de 8.000 vatios. Entonces, ahí tienen que tener idea la intensidad de corriente que se va a comprometer, y eso hacen este cálculo que acabo de hacer. En este caso, está excediendo el amperaje, por eso digo, es un paso prohibido. ¿Por qué? Porque los cables, los ductos y el mismo instrumento se van a quemar, van a arder en su momento. Y por eso que, fíjense, han habido grandes incendios en los mercados. Ustedes desde Ferencia han debido ver. El último que se ha quemado al ir a Sacaba era una tienda que se llama Qué Barato, ¿recuerdan? Sí, doctor. Entonces, ¿por qué creen que se ha ardido ese supermercado? Tuvo un problema en la electricidad. Uno de los enchufes estaba mal conectado y justo estaba en el área de bebidas alcohólicas. No, no siempre. Porque yo cuando visité, yo vi que era un tren de refrigeradores que estaban enchufados al sistema. Entonces yo en ese momento no quiero decir que era brujo, ¿no? Yo estuve con mi esposa y le dije, van a tener serios problemas en este supermercado. ¿Y por qué? Me dice, fíjate, los refrigeradores, donde venden hielo, están haciendo las conservas de los, qué sé yo, están conservando las carnes frías. Toditas ellas he visto que estaban enchufadas a una sola línea. Entonces, rápidamente dije, cada una de ellas está demandando una energía. Y sus cables eléctricos no eran, pues, qué sé yo, los cables eléctricos adecuados. Lo mismo, van a revisar, porque ustedes en electrotecnia, excepto los de alimentos, han tenido que ver, por ejemplo, el espesor. No crean que por gusto vienen los espesores de los cables o los alambres eléctricos, ¿no? Los cables eléctricos son, qué sé yo, son cordones donde hay una suerte de pelitos, eso se llama cable. Y el otro es alambre, ¿no? Entonces, si fuera cable o alambre, la única diferencia es la flexibilidad, pero la intensidad de corriente que debe pasar por esa estructura de cobre es una sola. Por ejemplo, el número 10, el número 14, el número 16 están diseñados para ciertos pasos de intensidad de corriente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta empresa, mínimamente debería haber el cable número 4 para poder enchufar N refrigeradores, N equipos que necesitan bajar la temperatura, qué sé yo, conservar la leche. Todos esos equipos deberían estar, las tomas deberían estar viniendo de cables número 4, por ejemplo, ¿no? Pero yo me he fijado, eran cables número 10. Entonces, si me acercaba al cable, estoy seguro de que estaban calentando esos cables, porque ya no toleran, digamos, mayor amperaje. Si alguien pone un refrigerador más, calienta eso, y como reguero de pólvora es jóvenes. Yo he visto arder los cables cuando ya no toleran la intensidad de corriente, empiezan a arder, y cuando arden es como si hubieran echado
una hilera de pólvora y le han puesto fuego y así es el sistema eléctrico cuando ha pasado su amperaje. ¿Está claro, Miguel Ángel? Sí, doctor, ahora estoy más claro, muchas gracias. El fabricante nunca te lo va a decir, enchufa 10 refrigeradores, que cada refrigerador sea de 800 vatios. Tú tienes que sumar ese nivel energético y aplicar a 220 voltios y ver la calidad del alambre. A ver, yo puedo seguir avanzando, pero esta parte tiene que tener un amplio dominio, jóvenes, porque hay accidentes en las casas, hay accidentes en los supermercados, y ustedes tienen que orientar como buenos estudiantes de instrumentación de procesos. Muchos mercados se han ardido, jóvenes. ¿Por qué? Porque siguen aumentando enchufes, luces, etcétera, y esos cables eléctricos hay un montón de usuarios que están usando y sobrepasan, digamos, la capacidad. A ver, voy a entrar rápidamente a los ductos. Espero que haya estado claro lo que he hablado de la intensidad de corriente. Vamos a ver. Voy a poner cables. Ustedes pueden igual entrar cables eléctricos. La norma AWG. American Wire Gauge, quiere decir. Entonces, es una norma americana. Ustedes han debido ver esto. Aquí están fíjense, estos pelitos que ven, son cables, ¿no? Pero aquí vamos a ver. Aquí están. Fíjense, dice, estos son cables unipolares. El uno significa un solo cable. El otro es el espesor, la sección del espesor. 2,5, 1,5 milímetros cuadrados. El aislamiento, ¿no? Acá dice el diámetro externo, etc. Pero bueno, yo quiero ver la intensidad de corriente. Hay tripolares. Fíjense, acá dice AWG, calibre AWG. Este, por ejemplo, es el número 6. Aquí no está el 4, por ejemplo. El 6 dice, consumo de corriente es muy alto. Ejemplos, aires acondicionados, centrales, equipos industriales, se requieren instalaciones especiales de 240 voltios. El 8, aires acondicionados. El 10, fíjense, el 10, secadores de ropa, refrigeradores. Entonces, si ustedes dicen refrigeradores, pero hay que saber cuántos refrigeradores pueden instalar. El 16, por ejemplo, son para consumo de lámparas. Entonces, si ustedes le enchufan, donde es alambre 16, un refrigerador, que sé yo, van a tener problemas. El 18, imagínense, estos son ya timbres, sistemas de seguridad. Es alto riesgo, digamos, cuando ustedes ponen. Vamos a ver, quiero ver la tabla. Aquí está. Fíjense, esta es una tablita que al azar lo he bajado. Acá dice el calibre. Esta es la norma americana AWG, el 14, etc. De este les he hablado. El 4, por ejemplo. Dice en milímetros cuadrados es 21 milímetros cuadrados su sección. ¿Cuánta es la intensidad que debe tolerar? Son 130 amperios. Fíjense el ejemplo que estoy haciendo de 16 amperios. A ver, divida 130 entre 16, por favor. ¿Alguien me lo divide? 8,126. 8, ¿no ven? 8. Sí. Y la máxima potencia que puede tolerar es 3.500 vatios. ¿Se puede imaginar? Supóngase que fuera la ducha en la posición de verano. No en invierno, porque en invierno va a gastar, digamos, 5.500 vatios. Pero en la posición de verano va a utilizar, digamos, 3.500. Entonces, ¿cuánto me ha dicho? ¿Cuántas? Al dividir 130 entre 16, ¿cuánto ha dicho? 8,125. Entonces, 8 duchas yo podría instalarlos al mismo tiempo. Y no voy a tener problemas. ¿Se dan cuenta? Pero si yo instalo el cable número 10, fíjense, 55 dice. Por ejemplo, un refrigerador
una conservadora puede estar consumiendo, qué sé yo, 1 kilovatio, o 1000 vatios si quieren. Entonces, a ver, relacionen los vatios con la potencia. Digamos, 1000 vatios entre 220, ¿cuánto sale? Ya, 4,5, digamos, amperios. 4 o 5 amperios, ¿no ven? Entonces, teóricamente, el cable número 10 debería admitir, qué sé yo, a unos, según lo que dice acá, unos 10 refrigeradores, ¿no ven? Máximo. ¿No ven? A ver, 55 por 220 voltios, háganlo, por favor. Potencia. No. Sí, tengo la intensidad 55 y por 220 voltios. Hágalo, por favor. 55 por 220 voltios. 12.100. 12.100. Esos serían vatios, 12 kilovatios. Fíjense, el alambre número 10 podría tolerar, si es que estoy pensando que una conservadora es de 1 kilovatio, solamente a 12 refrigeradores, ¿no? Pero en un supermercado no creo que haya solamente 12 refrigeradores. Hay mucho más todavía. Entonces va a haber problemas, ¿no? Ahora, si ponen, qué sé yo, alambres mucho más delgados como el 14, empieza a mermar más todavía, ¿ya? Entonces pueden encontrar este tipo de tablas, jóvenes, en internet para jugar un poco qué sé yo, el amperaje, ¿no? Ahí está inclusive temperatura a 60 Celsius, ahí está el 14, 15 amperios, el 10, 30 amperios, el 4, 70 amperios, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirven, jóvenes. Tienen que saber el amperaje que van a soportar, no solamente los cables, sino los dispositivos eléctricos que le estoy mandando a que se revisen en casa, ¿no? Ya están. Finalmente, el otro instrumento, que es el módulo electrónico, el módulo electrónico dice lo máximo que puedes tú tolerar son 2 amperios. Entonces, 2 amperios, acá para el segundo, la potencia para el módulo electrónico. Potencia es voltaje por intensidad, 220 por 2. Estos serían 440 vatios. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo máximo que puede circular por este módulo electrónico es apenas 440 vatios. Si alguien quiere comandar 500 vatios o 1000 vatios, chao instrumento, ¿no? Por ejemplo, una ducha, recuerden de que esto es lo máximo. La intensidad de corriente de una ducha, ¿saben qué es? Potencia, voltaje por intensidad. Entonces, esto es, digamos, 5000 vatios. 5000 vatios y voy a meterle 220 voltios. ¿Cuánto sale? 5000 entre 220. 24, no sé cuánto va a salir. ¿Cuánto sale? 22,7. 23, digamos. 23. ¿No? 23 amperios. Entonces, si un sistema térmico de 5000 vatios deseo yo comandar, porque esto tiene que comandar, no importa qué voltaje o qué demanda energética esté instalado. Lo que sí, él solo no lo va a poder hacer. Tenemos que utilizar unos otros elementos llamados elementos auxiliares. Y uno de los elementos auxiliares son estos. Aquí tengo un elemento auxiliar. Este es un contactor, un relé electromecánico. En las próximas clases, esto tiene que ser el eslabón entre el proceso térmico, que son los 5000 vatios,
Este es el que tiene que tolerar esa intensidad de corriente y este es recibir la señal de proceso, que es la temperatura. Pero a través de toda la estructura, este instrumento debe solamente tolerar 2 amperios. Este puede tolerar mayor amperaje. Puede ser, digamos, hasta 10.000 vatios, que puede generar, digamos, 40 amperios, 50 amperios. Este dispositivo llamado contactor es el que debe tolerar el paso de energía eléctrica. ¿Y cómo es este sistema? Aquí pueden ver unos agujeritos, en la próxima clase les voy a explicar. Estos agujeritos son unos para la admisión de la alta energía y estos para la salida para el sistema térmico. Y estructuralmente tiene acá, solamente está una toma, esto tiene que venir acá y tiene que activar una bobina. Una bobina, en realidad, es un, qué sé yo, un sistema electromagnético. Y ese sistema electromagnético, cuando cierra, la intensidad de corriente que va a pasar por acá va a ser inferior a los 2 amperios. Entonces, estos instrumentos auxiliares lo vamos a ver posteriormente. Pero de momento, lo que tienen que aprender es de que los instrumentos están diseñados para soportar, digamos, el paso de una intensidad de corriente definida, ¿ya? Es como Miguel Ángel. Por ejemplo, a Miguel Ángel, si le digo que me lo lleve una bolsa de cemento, ¿cuánto pesa una bolsa de cemento, Miguel Ángel? 40 a 50 kilogramos, doctor. 50 kilos. 50 kilos. Si le digo, llévemelo una cuadrita, ¿puede llevar una bolsa de cemento? Una cuadra tal vez, doctor, más no creo. Una cuadra. Entonces, usted está diseñado para llevar solamente una bolsa de cemento. Pero si le pongo 2 bolsas de cemento, no creo que dé un paso, ¿ah? ¿No es cierto? 5 pasos, doctor, 5 pasos. No, 5 pasos dirá. Pero si le pongo 3, ya va a morir usted. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los instrumentos, ¿no es cierto?, o las personas están diseñadas para un determinado, digamos, bueno, en lo específico de lo que estamos hablando, los instrumentos están diseñados para tolerar el paso de una determinada intensidad de corriente. No podemos deliberadamente hacer circular mayor amperaje. Y ese amperaje lo tenemos que calcular según la potencia, o si quieren, según el nivel energético que estamos comprometiendo que pase por ese circuito eléctrico, ¿no es cierto? Recuerden de que si esta es la línea eléctrica, ahí está, recuerden que aquí va a entrar 220 voltios, pero este otro sistema puede ser un sistema eléctrico y este sistema va a ser, digamos, 5.000 vatios, ¿no? Esos 5.000 vatios yo puedo enterrarlo, digamos, en una fuente de agua y calentar el agua, ¿no es cierto? Esa especie de 5.000 vatios. Pero la intensidad de corriente que estaría circulando, ¿cuánto sería? Entonces hemos aprendido de que esta intensidad de corriente está aquí, metido. Entonces, ¿cómo calculamos? Nuestra formulita. La intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. Tiene la potencia, que son los 5.000 vatios. Y el voltaje que están alimentando, 220. ¿Cuánto sale eso? Allá lo hemos hecho. 23 amperios. Entonces, esta intensidad de corriente es 23 amperios, ¿no? Este enchufe, ¿a cuánto está diseñado? Este que les he mostrado, digamos. Este. El que le va a entrar, vamos a suponer que es el mismo amperaje. ¿Cuánto tolera esto? 16 amperios. Muy bien, 16 amperios. Esto está diseñado solamente para 16 amperios. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a quemar. Se va a quemar, va a empezar a humear esto. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tienen que evitar. Esta lección que estamos haciendo es precisamente para eso. Que la intensidad de corriente, el fabricante nos los da. Y ustedes tienen que hacer un previo cálculo para ver si la potencia que estamos utilizando y la diferencia de potencial, como este ejemplo que acabo de hacer, va a haber problemas. Entonces,
para 16 amperios, ¿cuánto es la potencia que debería estar acá? A ver, rápidamente, cualquiera, hágalo. Tienen el voltaje y la intensidad, 220 por I, son 3.500 vatios. ¿Está? No necesitan calcularlo. Entonces, esto no debería ser 500 vatios. ¿Cuánto debería ser? Máximo debería ser 3.520 vatios. Entonces, cuando hacen 3.500 vatios y, qué sé yo, dividen entre 220 voltios, va a salir los 16 amperios. ¿No? Ya muy crítico, ¿no es? ¿Sí o no? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor, respecto al anterior dispositivo que nos ha mostrado el termostato. Nos ha mostrado 3 tomas, P, que va común, 1 y 2, pero 1 y 2 nos ha dicho que son para altas o bajas temperaturas. Va a depender Sí. cuál es para alto y cuál es para bajo, doctor, el 1 o el 2. Eso no alcanza. Experimentalmente lo vamos a ver. No lo sé de memoria. Está bien, doctor, gracias. Cuando instalemos, vamos a cambiar las tomas y vamos a ver qué rango de temperatura tolera. Probablemente entre el P y el 1 sean para bajas temperaturas. Y el P y el 2, como estaba instalado, porque recuerden que yo lo he desprendido estos dos, es para temperaturas elevadas. Ya, pero eso experimentalmente lo vamos a ver. No sé si hay preguntas. Ya, entonces mañana voy a terminar de instalar el termostato. O sea, aquí está solamente, ha sido una explicación de la intensidad de corriente. Después vamos a entrar ya rápidamente. No voy a tocar todavía los módulos electrónicos, nada, pero tiene que entrar, digamos, ya al manejo adecuado de la corriente monofásica, corriente trifásica 380, trifásica 220. Tiene que tener, digamos, un amplio dominio de este tipo de diferencias de potencial. Y los instrumentos, recuerden de que están diseñados solamente para 220 voltios. Hay algunos que vienen 110. Ese transformador que les he mostrado de la Toshiba, ahí decía frecuencia universal. Cuando es frecuencia universal, o sí tiene que comprarse. Pero el fabricante lo ha dado con esas prestancias, ¿no? Es decir, 50 ciclos si estás en América, 60 ciclos si estás en Estados Unidos o en Brasil. En Brasil creo que es 55. Y en Europa, en Alemania, etcétera, la frecuencia de estos instrumentos está nominalmente en ese intervalo, ¿no? Entre 50 y 60. Entonces, un instrumento que tenga esa señal universal 50-60 ciclos, hay que comprarse o sí. Cuidado que se estén comprando despertadores, digamos, eléctricos cuando están en Europa, y aquí programen, por decir algo, levantarse a las 6 de la mañana, y no va a sonar su alarma a las 6 de la mañana, porque está veniendo de una frecuencia distinta a la de Bolivia. Posiblemente en Bolivia, por la frecuencia que tiene, su alarma va a sonar a las 8 de la mañana, cuando su examen ha terminado, ¿no? Entonces, no deben comprar nunca sistemas que tengan solamente una frecuencia, tienen que tener la universal. Lo mismo pasa con el voltaje. Hay instrumentos que vienen diseñados desde 110 hasta 220 voltios. Ese también es universal. O están en 110, funciona normal. Están en 220, funciona normal. Entonces, esos aspectos también hay que tomarlos en cuenta. Cuando estemos viendo sistemas de rotabilidad, como son los variadores de frecuencia, ahí vamos a discutir un poco sobre la frecuencia Hall, porque los motores de corriente alterna o continua basan su funcionamiento o bien en las diferencias de potencial, bajando el voltaje, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen licuadoras en su casa y tienen una serie de botoncitos, ¿no? Cuando está en el botón más bajo, baja su evolución. En la medida que le siguen molestando al instrumento botones más arriba, empieza a tomar más velocidad. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Están variando la diferencia de potencial. Es decir, cuando está en el 1, posiblemente estés recibiendo el instrumento bajo voltaje, ¿no? Es decir, 50 voltios puedes recibir. Y el motor está lento funcionando.
Cuando suben al otro botón, digamos al 3, ya es 100 voltios, digamos, ¿no? Al otro 110 y el máximo es 220 voltios. Pero todos esos botones son para corriente continua. Están estructuradas estas licuadoras con motorcitos de corriente continua. Entonces basta variar la diferencia de potencial para definir la rotabilidad. Pero eso no pueden hacer con los motores industriales. Los motores industriales están diseñados para alta o baja revolución, pero están diseñados para corriente trifásica o corriente monofásica, pero alterna. No es un motor de corriente continua, es un motor de corriente alterna. Entonces, los motores de corriente alterna, imagínense bajarle el voltaje y enchufarle, digamos, a 110 voltios, ese motor en 2 por 3 va a explotar. Entonces, todo eso vamos a discutir mucho más adelante, ¿no? De momento, solamente que quede como señal la intensidad de corriente, la frecuencia universal y la diferencia de potencial. No sé si hay preguntas, porque ahora vamos a parar. Porque no vamos a repetir lo mismo que el libro, ¿no? Porque en el libro esto no van a encontrar. Ya les estoy orientando para el campo ya práctico o para la inspección de los instrumentos para protegerlos. Ya, mañana vamos a ver un poco sobre los sistemas eléctricos y también ya la instalación de un termostato. Ahí la voy a parar, después vamos a entrar un poco a nomenclatura y los diagramas de proceso. Vamos a ver ahí qué señales hay que poner, qué tipos de instrumentos. Vamos a ver el abecedario, para qué nos sirve el abecedario en instrumentación, si es P es la presión, si es T es la temperatura, si es la P, que es un quemador, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, ahora paramos.